Soberano Dios, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos da una vez más de amanecer con vida, Señor, y respirando ese aliento que tú has puesto en nuestro ser. Gracias por la salud, Señor. Gracias por este nuevo amanecer y por permitirnos también, Señor, comenzar este día una vez más, como siempre lo hacemos ahora, leyendo tu palabra y pensando en ella. Es un privilegio el que tenemos, Señor, y esperamos que nos ayudes a comprenderla, tu palabra, y a ponerla en práctica en nuestra vida, que nos des sabiduría de lo alto. Obra, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te lo rogamos, Señor. Obra con tu Santo Espíritu en nosotros, a través de tu palabra. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Nueva versión internacional. Levítico, capítulo número 5. De la palabra: si alguien peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó, sufrirá las consecuencias de su pecado. Si alguien sin darse cuenta toca alguna cosa ritualmente impura, tal como el cadáver de un animal impuro, sea o no doméstico, o el cadáver de un reptil impuro, se vuelve impuro él mismo y es culpable. Si alguien sin darse cuenta toca alguna impureza humana, cualquiera que ésta sea, se vuelve impuro él mismo, pero al darse cuenta será culpable. Si alguien hace uno de esos juramentos que se acostumbra a hacer a la ligera y sin saberlo jura hacer bien o mal, ha pecado. Pero al darse cuenta será culpable de haber hecho ese juramento. Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado y llevarle al Señor en sacrificio por la culpa del pecado cometido una hembra del rebaño, que podrá ser una oveja o una cabra. Así el sacerdote hará expiación por ese pecado. Si a alguien no le alcanza para comprar ganado menor, entonces le llevará al Señor como sacrificio por la culpa por el pecado cometido dos tórtolas o dos pichones de paloma, una de las aves como sacrificio por el pecado y la otra como holocausto. Se la llevará al sacerdote, quien primero ofrecerá el ave para el sacrificio expiatorio. Para esto le retorcerá el cuello, pero sin desprenderle del todo la cabeza. Luego rociará un poco de la sangre del sacrificio expiatorio por el costado del altar. Al pie del altar exprimirá el resto de la sangre en un sacrificio expiatorio. Con la segunda ave hará un holocausto, como ya ha sido prescrito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido, y ese pecado le será perdonado. Si a esa persona tampoco le alcanza para comprar dos tórtolas o dos pichones, presentará entonces en sacrificio expiatorio como ofrenda por el pecado cometido 2 litros de flor de harina. Como se trata de un sacrificio expiatorio, no se le pondrá aceite ni incienso. Llevará ese sacrificio el sacerdote, quien tomará un puñado de la ofrenda memorial y lo quemará en el altar junto con los sacrificios presentados por fuego al Señor. Es un sacrificio expiatorio. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido en alguna de estas cosas, y ese pecado le será perdonado. El resto de la ofrenda será para el sacerdote, como sucede con la ofrenda del cereal. El Señor le dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca inadvertidamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, le llevará al Señor un carnero sin defecto como sacrificio por la culpa. Su precio será tasado en plata, según la tasación oficial del santuario. Es un sacrificio por la culpa. Además, el culpable hará restitución por haber pecado contra lo consagrado
añadiendo la quinta parte, la cual entregará al sacerdote. Así el sacerdote hará expiación por él mediante el carnero del sacrificio por la culpa, y ese pecado le será perdonado. Si alguien peca inadvertidamente e incurre en algo de los mandamientos del Señor, que los mandamientos del Señor prohíbe, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Le llevará al sacerdote un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de esa persona que esa persona cometió inadvertidamente, y ese pecado le será perdonado. Es un sacrificio por la culpa de la que se hizo acreedor por pecar contra el Señor. Pueden continuar, hermanos. El Señor dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado, o si roba u oprime a su prójimo despojándolo de lo que es suyo, o si encuentra algo que se perdió y niega a tenerlo, o si comete perjurio en alguna de las cosas en que se acostumbra a pecar, será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado a lo que se le haya dado a guardar, o el objeto perdido que niega a tener, o cualquier otra cosa por la que haya cometido perjurio. Así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. Todo esto lo entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa. Le llevará al Señor un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Lo presentará al sacerdote, quien hará expiación ante el Señor por esa persona, y cualquier cosa por la que se haya hecho culpable le será perdonada. El Señor le dijo a Moisés que les ordenara a Aarón y a sus hijos: esta es la ley respecto al holocausto. El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer, y el fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote, vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. Luego se cambiará la ropa y sacará del campamento las cenizas, llevándolas a un lugar ritualmente puro. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar, y encima de este colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. Siempre deberá estar encendido. Esta es la ley respecto a la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán ante el Señor delante del altar. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de flor de harina con aceite, así como el incienso que está sobre la ofrenda de cereal. Todo esto lo quemará en el altar como ofrenda memorial de aroma grato al Señor. Aarón y sus hijos se comerán el resto de la ofrenda, pero sin levadura, y en un lugar santo que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. No se cocerá con levadura, porque esta es la porción que le doy de mis sacrificios presentados por fuego. Es una porción sumamente sagrada, como lo son el sacrificio expiatorio y el sacrificio por la culpa. Todos los hijos varones de Aarón podrán comer de ella. Es un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes respecto a los sacrificios presentados por fuego al Señor. Cualquier cosa que toque los sacrificios quedará consagrada. El Señor le dijo a Moisés: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos deben presentar al Señor el día en que sean ungidos: 2 kilos de flor de harina como ofrenda regular de cereal. Una mitad de la ofrenda se presentará por la mañana y la otra mitad por la tarde.
Se preparará con aceite en un sartén y se llevará amasada y se presentará en porciones como una ofrenda de cereal de aroma grato al Señor. La preparará el hijo de Aarón que le suceda como sacerdote ungido. Este es el estatuto perpetuo del Señor. La ofrenda se quemará completamente. No se comerá ninguna de las ofrendas que presenten los sacerdotes. Todas deberán quemarse por completo. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón y a sus hijos: esta es la ley respecto al sacrificio expiatorio. La víctima deberá ser degollada ante el Señor en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es algo sumamente sagrado. El mismo sacerdote que ofrezca el sacrificio expiatorio deberá comérselo. Se lo comerá en un lugar santo que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. Cualquier cosa que toque la carne del sacrificio quedará consagrada. Si su sangre llega a salpicar algún vestido, este deberá lavarse en un lugar santo. Además, deberá romperse la vasija de barro en que se haya cocido el sacrificio. Pero si se cuece en una vasija de bronce, ésta se restregará y se enjuagará con agua. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio. Es algo sumamente sagrado, pero no se comerá ningún sacrificio expiatorio cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para hacer propiciación en el santuario. Este sacrificio se consumirá en el fuego. Esta es la ley respecto al sacrificio por la culpa, el cual es sumamente sagrado. La víctima deberá ser degollada en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto, y su sangre será derramada alrededor del altar. Luego se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que recubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que los recubre. La grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. El sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda presentada por fuego al Señor. Es un sacrificio por la culpa. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio, pero deberá comerlo en un lugar santo. Es algo sumamente sagrado. La misma ley se aplica tanto al sacrificio expiatorio como al sacrificio por la culpa. El animal pertenecerá al sacerdote que haga propiciación con él. La piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que la ofrezca. Asimismo, toda ofrenda de cereal cocida al horno, a la olla o a la sartén será del sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Esta es la ley respecto al sacrificio de comunión que se ofrece al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, entonces se ofrecerán también panes sin levadura amasados con aceite, obleas sin levadura untadas con aceite, o panes de flor de harina amasados con aceite. Junto con el sacrificio de comunión en acción de gracias, se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. De toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor y se destinará al sacerdote a quien le corresponda derramar la sangre del sacrificio de comunión. La carne de este sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca, sin dejar nada para el día siguiente. Si el sacrificio tiene que ver con un voto o si se trata de una ofrenda voluntaria, no solo se comerá en el día que se ofrezca el sacrificio, sino que podrá comerse el resto del día siguiente. Pero toda la carne que quede hasta el tercer día se quemará en el fuego. Si alguna carne del sacrificio de comunión llega a comerse al tercer día, tal sacrificio no será válido ni se tomará en cuenta, porque la carne ya está descompuesta. El que la coma sufrirá las consecuencias de su pecado.
No deberá comerse la carne que haya tocado alguna cosa ritualmente impura, sino que se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, toda persona pura podrá comerla. Si una persona impura come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminado de su pueblo. Si alguien toca si alguien toca cualquier clase de impureza humana o de animal o de algo detestable y luego come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminado de su pueblo. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: ustedes no comerán grasa de ganado vacuno, ovino o cabrío. La grasa de un animal muerto o destrozado podrá usarse con cualquier otro fin, menos para comerla. Todo el que coma grasa de animales presentados como ofrenda por fuego al Señor será eliminado de su pueblo. Vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal. Todo el que coma cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión deberá presentar al Señor parte de ese sacrificio y presentarle también una ofrenda por fuego. Llevará la grasa y el pecho y mecerá ante el Señor el pecho de la víctima como ofrenda mecida. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote se le dará como contribución el muslo derecho del sacrificio de comunión. El muslo derecho será la porción del sacerdote a quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del sacrificio. Porque de los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado el pecho mecido y el muslo para dárselos como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será el estatuto perpetuo entre los israelitas. De las ofrendas presentadas por fuego al Señor, esa es la porción consagrada para Aarón y sus hijos desde el día en que Moisés se los presentó al Señor como sacerdotes. El día en que fueron ungidos, el Señor ordenó a los israelitas darles esa porción. Es un estatuto perpetuo para sus descendientes. Esta es la ley respecto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios expiatorios, los sacrificios por la culpa, los sacrificios de ordenación y los sacrificios de comunión. El Señor se la dio a Moisés en el monte Sinaí el día que mandó a los israelitas presentarle ofrendas en el desierto de Sinaí. El Señor le dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio expiatorio, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y congrega toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Moisés llevó a cabo la orden del Señor y congregó a la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Allí Moisés les dijo: esto es lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Acto seguido, Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. A Aarón le puso la túnica y se la ciñó con la faja. Luego lo cubrió con el manto y encima le puso el efod. Ciñéndoselo con la cinta del mismo, enseguida le colocó el pectoral y sobre este puso el urín y el tumín. Por último, le colocó la tiara en la cabeza y en la parte delantera puso la placa de oro, símbolo de su consagración, tal como el Señor se lo había mandado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo lo que había en él para consagrarlos. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo, junto con el lavamanos y su base.
y todos sus utensilios. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Acto seguido, Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con las túnicas. Se las ciñó con la faja y les sujetó las mitras, tal como el Señor se lo había mandado. Luego hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Después Moisés lo degolló y tomando un poco de sangre con el dedo, la untó en los cuernos alrededor del altar para purificarlo. El resto de la sangre la derramó al pie del altar y así lo consagró e hizo propiciación por él. Luego Moisés tomó la grasa que recubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y su grasa, y los quemó en el altar. Pero el resto del novillo, es decir, la piel, la carne y el excremento, lo quemó en el fuego, fuera del campamento, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés mandó traer el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y derramó la sangre alrededor del altar. Cortó luego el carnero en trozos y quemó la cabeza, los trozos y el sebo. Lavó con agua los intestinos y las patas y luego quemó todo el carnero en el altar como holocausto de aroma grato, como ofrenda presentada por fuego al Señor, tal como el Señor se lo había mandado. Después Moisés mandó a traer el otro carnero, el del sacrificio de ordenación, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomando un poco de la sangre, se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo corto del pie derecho. Además, hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les untó sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego derramó la sangre alrededor del altar. Tomó la grasa y la cola y toda la grasa que cubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y su grasa y el muslo derecho, y tomando del canastillo que estaba colocado ante el Señor, un pan sin levadura, una oblea y una torta de pan amasada con aceite. Lo puso todo sobre la grasa y el muslo derecho. Todo esto lo puso sobre las manos de Aarón y de sus hijos, y Aarón lo ofreció ante el Señor como ofrenda mecida. Después se lo entregaron a Moisés, quien lo quemó en el altar junto con el holocausto, como un sacrificio de ordenación de aroma grato, como una ofrenda presentada por fuego al Señor. Luego de la parte de la ofrenda que le pertenecía a Moisés, tomó el pecho de la víctima y se lo presentó al Señor como ofrenda mecida, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés tomó un poco del aceite de la unción y de la sangre del altar y roció a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Así consagró Moisés a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Luego les dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: cuezan la carne a la entrada de la tienda de la reunión y cómanla allí, junto con el pan del sacrificio de ordenación, tal como lo ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen después en el fuego el resto de la carne y el pan. Quédense 7 días a la entrada de la tienda de reunión hasta que se complete el rito de su ordenación, que dura 7 días. El Señor mandó que se hiciera propiciación por ustedes, tal como se ha hecho hoy. Así que 7 días con sus noches se quedarán a la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que el Señor ha prescrito, para que no mueran.
Así me lo ha mandado el Señor. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Al octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. A Aarón le dijo, toma un becerro para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y preséntaselos al Señor. Diles después a los israelitas, traigan un macho cabrío para el sacrificio expiatorio y un becerro y un cordero para el holocausto, ambos de un año y sin defecto. Traigan también un toro y un carnero para ofrecérselos al Señor como sacrificio de comunión. Y traigan una ofrenda de cereal amasada con aceite. El Señor se manifestará hoy ante ustedes. Los israelitas llevaron hasta la tienda de reunión lo que Moisés había mandado. Y toda la comunidad se acercó y se quedó de pie ante el Señor. Y Moisés les dijo, esto es lo que el Señor les manda hacer, para que la gloria del Señor se manifieste ante ustedes. Después Moisés le dijo a Aarón, acércate al altar y ofrece tu sacrificio expiatorio y tu holocausto. Haz propiciación por ti y por el pueblo. Presenta la ofrenda por el pueblo y haz propiciación por ellos, tal como el Señor lo ha mandado. Aarón se acercó al altar y degolló el becerro como sacrificio expiatorio por sí mismo. Sus hijos le llevaron la sangre y él mojó el dedo en la sangre y la untó en los cuernos del altar, derramando luego la sangre al pie del altar. Luego quemó en el altar la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado del animal sacrificado, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. La carne y la piel las quemó fuera del campamento. Después Aarón degolló la víctima del holocausto. Sus hijos le llevaron la sangre y él la derramó alrededor del altar. También le fueron pasando los trozos del animal y la cabeza, y él lo quemó todo en el altar. Lavó los intestinos y las patas y luego quemó todo esto en el altar junto con el holocausto. Entonces Aarón presentó la ofrenda del pueblo, es decir, el macho cabrío del sacrificio expiatorio. Lo tomó y lo degolló, ofreciéndolo como sacrificio expiatorio, como hizo con el primero. Luego presentó la víctima del holocausto, la cual sacrificó en la forma prescrita. También presentó la ofrenda de cereal y tomando un puñado lo quemó en el altar, además del holocausto de la mañana. Después degolló el toro y el carnero como a sacrificio de comunión por el pueblo. Sus hijos le llevaron la sangre y él la derramó alrededor del altar, pero tomó la grasa del toro y del carnero, es decir, la cola y el sebo que recubre los intestinos, los riñones y el lóbulo del hígado, y lo puso todo sobre el pecho de las víctimas para quemarlo en el altar. Aarón meció ante el Señor el pecho y el muslo derecho de las víctimas. Fue una ofrenda mecida, tal como Moisés se lo había mandado. Aarón levantó las manos hacia el pueblo y los bendijo. Una vez que terminó de ofrecer el sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de comunión, se retiró del altar. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio.
Moisés mandó llamar a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y le dijo, vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos, sáquenlo del campamento. Ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas se los llevaron fuera del campamento tal como Moisés lo había ordenado. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no anden ustedes con el pelo despeinado ni se rasguen los vestidos, así no morirán ustedes ni se irritará el Señor contra toda la comunidad. Sus hermanos israelitas harán duelo por el incendio que produjo el Señor, pero ustedes no vayan a salir de la tienda de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron lo que Moisés les dijo. El Señor le dijo a Aarón, ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor le había dado a conocer por medio de Moisés. Moisés le dijo a Aarón y también a Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón, tomen el resto de la ofrenda del cereal presentada al Señor y cómanla sin levadura junto al altar porque es sumamente sagrada. Cómanla en un lugar santo porque así se me ha mandado. Es un estatuto para ti y para tus hijos con respecto a la ofrenda presentada por fuego al Señor. Tú y tus hijos e hijas podrán comer también en un lugar puro el pecho que es ofrecida, que es ofrenda mecida y el muslo dado como contribución. Ambos son parte de los sacrificios de comunión de los israelitas y a ti y a tus hijos se les ha dado como estatuto. Tanto el muslo como el pecho serán presentados como con la ofrenda de la grasa para ofrecérselos al Señor como ofrenda mecida. Será un estatuto perpetuo para ti y para tus hijos, tal como lo ha mandado el Señor. Moisés pidió con insistencia el macho cabrío del sacrificio expiatorio, pero este ya había sido quemado en el fuego. Irritado con Eleazar e Itamar, los hijos sobrevivientes de Aarón, les preguntó por qué no comieron el sacrificio expiatorio dentro del santuario. Es un sacrificio sumamente sagrado. Se les dio para quitar la culpa de la comunidad y hacer propiciación por ellos ante el Señor. Si no se introdujo en el lugar santo la sangre del macho cabrío, ustedes debieron haberse comido el animal en el área del santuario tal como se lo mandé. Entonces Aarón le respondió a Moisés, hoy mis hijos ofrecieron ante el Señor su sacrificio expiatorio y su holocausto. Y es cuando tenía que sucederme semejante desgracia. Si hoy hubiera yo comido el sacrificio expiatorio, ¿le habría parecido correcto al Señor? Al oír esto, Moisés quedó satisfecho con la respuesta. El Señor les ordenó a Moisés y a Aarón que les dijeran a los israelitas, de todas las bestias que hay en tierra firme, estos son los animales que ustedes podrán comer. Los rumiantes que tienen la pezuña partida en dos. Hay, sin embargo, rumiantes que no tienen la pezuña partida. De esos animales no podrán comer los siguientes. El camello, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. El conejo, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. La liebre, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. El cerdo, porque tiene la pezuña partida en dos, pero no es rumiante. Este animal será impuro para ustedes. No comerán la carne ni tocarán el cadáver de estos animales. Ustedes los considerarán animales impuros. De los animales que hay en las aguas, es decir, en los mares y en los ríos,
Ustedes podrán comer los que tengan aletas y escamas. En cambio, considerarán inmundos a todos los animales de los mares y de los ríos que no tengan aletas ni escamas, sean reptiles u otros animales acuáticos. No comerán su carne y rechazarán su cadáver, porque ustedes los considerarán animales impuros. Todo animal acuático que no tenga aletas ni escamas será para ustedes un animal inmundo. Las siguientes aves ustedes las rechazarán y no las comerán porque las considerarán animales inmundos. El águila, el quebrantahueso, el águila marina, toda clase de milanos y gavilanos, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, toda clase de gaviota, el búho, el abetoro, el cisne, la lechuza nocturna, el pelícano, el buitre, la cigüeña, toda clase de garza, la abubilla y el murciélago. A todo insecto alado que camina en cuatro patas lo considerarán ustedes un animal inmundo. Hay, sin embargo, algunos insectos alados que caminan en cuatro patas y que ustedes podrán comer. Los que además de sus patas tienen zancas para saltar y también toda clase de langostas, grillos y saltamontes. Pero a los demás insectos alados que caminan en cuatro patas, ustedes los considerarán animales inmundos. Ustedes quedarán impuros por lo siguiente. Todo el que toque el cadáver de esos animales quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que recoja alguno de esos cadáveres deberá lavarse la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Considerarán impuro a todo animal que no tenga la pezuña partida ni sea rumiante. Cualquiera que lo toque quedará impuro. De los animales de cuatro patas tendrán por impuro a todo el que se apoya sobre sus plantas. Cualquiera que toque su cadáver quedará impuro hasta el anochecer, y todo el que lo recoja deberá lavarse la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. A estos animales ustedes los considerarán impuros. Entre los animales que se arrastran, ustedes considerarán impuros a la comadreja, al ratón, a toda clase de lagarto, a la salamanquesa, a la iguana, al camaleón y a la salamandra. Estos son los animales que ustedes considerarán impuros entre los que se arrastran. Todo el que toque el cadáver de esos animales quedará impuro hasta el anochecer. Cuando el cadáver de algún animal impuro toque algún objeto de madera o ropa o piel o un saco o cualquier utensilio de uso cotidiano, tal objeto quedará impuro. Deberá lavarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Entonces volverá a ser puro. Si el cadáver de alguno de estos animales cae dentro de una vasija de barro, todo lo que la vasija contenga quedará impuro y habrá que romperla. Todo alimento sobre el que caiga agua de dicha vasija quedará impuro. Lo mismo sucederá con todo líquido que haya en esa vasija. Cualquier cosa sobre la que caiga parte de estos cadáveres quedará impura y habrá que destruir los hornos y los fogones con los que haya entrado en contacto. Los cadáveres son impuros y así deberán considerarlo. Solo las fuentes o las cisternas que recogen agua permanecerán puras. Cualquier otra cosa que toque un cadáver quedará impura. Si alguno de esos cadáveres cae sobre la semilla destinada a la siembra, la semilla permanecerá pura. Pero si la semilla se remoja en agua y alguno de sus cadáveres cae sobre ella, deberán considerarla impura. Si muere algún animal de los que está permitido comer, quien toque su cadáver quedará impuro hasta el anochecer. Quien coma carne de ese cadáver se lavará la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Quien lo recoja se lavará la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. No comerán ustedes ninguno de los animales que se arrastran porque son inmundos.
No comerán ningún animal que se arrastre sobre su vientre o que se apoye sobre sus patas o que tenga más de 4 patas. En resumen, no comerán ustedes ningún animal que se arrastra porque es inmundo. Es decir, no se contaminen por causa de su inmundicia, pues son animales inmundos. Yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean santos, pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de los animales y de las aves y de todo ser que se mueve dentro de las aguas o que se arrastra por el suelo, para que así puedan distinguir entre lo puro y lo impuro y entre lo que se puede comer y lo que no se debe comer. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, quedará impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Al 8º día, el niño será circuncidado. La madre deberá permanecer 33 días más purificándose de su flujo de sangre. No tocará ninguna cosa santa ni irá al santuario hasta que termine su periodo de purificación. Si da a luz una niña, la madre quedará impura durante 2 semanas, como lo es en el tiempo de su menstruación, y permanecerá 66 días más purificándose de su flujo de sangre. Una vez cumplido su periodo de purificación, sea que haya tenido un niño o una niña, tomará un cordero de 1 año como holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio expiatorio, y lo llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de comunión, quien lo ofrecerá ante el Señor. Así el sacerdote hará propiciación por la mujer y la purificará de su flujo de sangre. Esta es ley concerniente a la mujer que dé a luz un niño o una niña. Pero si no le alcanza para comprar un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como holocausto y el otro como sacrificio expiatorio. Así el sacerdote hará propiciación por la mujer y ella quedará purificada. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: cuando a una persona le salga en la piel alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en infección, se la llevará al sacerdote Aarón o alguno de sus descendientes. Algunos descendientes, los sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga. Si el vello en la parte afectada se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, entonces se trata de una enfermedad infecciosa. Después de examinar a la persona, el sacerdote la declarará impura. Si la mancha blancuzca no se ve más hundida que la piel ni el vello, se le ha puesto blanco, el sacerdote aislará a la persona enferma durante 7 días y al 7º día la examinará de nuevo. Si juzga que la infección no ha seguido extendiéndose sobre la piel, aislará a esa persona otros 7 días. Cumplidos los 7 días, el sacerdote la examinará otra vez. Si el mal no se ha extendido sobre la piel, sino que ha disminuido, la declarará pura. No era más que una erupción, así que la persona enferma se lavará la ropa y quedará pura. Si la erupción se le sigue extendiendo sobre la piel luego de haberse presentado ante el sacerdote para su purificación, la persona enferma tendrá que volver a presentarse ante él. El sacerdote la examinará y si la erupción se ha extendido sobre la piel, declarará impura a esta persona, pues se trata de una enfermedad infecciosa. Cuando una persona tenga una infección en la piel, deberá ser llevada ante el sacerdote, quien la examinará.
Si ocurre que la inflamación y el vello se han puesto blancos y se ve la carne viva, se trata de una infección crónica, el sacerdote declarará impura a tal persona, pero no hará falta aislarla otra vez, porque ya se sabe que es impura. Si la infección se ha extendido sobre la piel de tal manera que hasta donde el sacerdote pueda ver, cubre toda la piel de la persona enferma, entonces el sacerdote la examinará. Si ve que la infección le cubre todo el cuerpo, la declarará pura. Esa persona es pura porque todo el cuerpo se le ha puesto blanco, pero será impura en el momento en que le aparezca una llaga ulcerosa. Cuando el sacerdote examine la carne viva, declarará impura a esa persona. La carne viva es impura, pues se trata de una enfermedad infecciosa, pero si la llaga ulcerosa se le pone blanca, la persona enferma deberá ir al sacerdote para que la examine. Si la llaga se le ha puesto blanca, el sacerdote declarará pura a esa persona y en efecto lo será. Si alguien ha tenido un absceso en la piel y luego sana, pero en el sitio del absceso le aparece una inflamación blancuzca o una mancha rojiza, deberá presentarse ante el sacerdote para que lo examine. Si la inflamación se ve más hundida que la piel y el vello se le ha puesto blanco, el sacerdote lo declarará impuro. Se trata de una enfermedad infecciosa que ha brotado en el sitio donde estaba el absceso. Pero si al examinar al enfermo encuentra el sacerdote que el vello no se le ha puesto blanco y que el absceso no ve más hundido que la piel, sino que ha disminuido, entonces aislará al enfermo durante 7 días. Si el absceso se extiende sobre la piel, declarará impuro al enfermo, pues se trata de una enfermedad. Si el absceso no se desarrolla ni la mancha blanca se extiende, sino que ha cicatrizado, declarará puro al enfermo. Si alguien se quema y sobre la quemadura le aparece una mancha blancuzca o rojiza, el sacerdote deberá examinarla. Si el vello de la mancha se le ha puesto blanco y la mancha misma se ve más hundida que la piel, se trata de una enfermedad infecciosa que brotó en el sitio de la quemadura. El sacerdote declarará impuro al enfermo, pues se trata de una infección. Si al examinar la quemadura encuentra el sacerdote que el vello no se ha puesto blanco, ni la mancha se ve más hundida que la piel, sino que ha disminuido, entonces aislará al enfermo durante 7 días. Al 7º día, el sacerdote volverá a examinarlo y si observa que la mancha se ha extendido sobre la piel, lo declarará impuro, pues se trata de una infección. En cambio, si la mancha blancuzca no ha seguido extendiéndose sobre la piel, se trata solo de la inflamación de la quemadura. Entonces el sacerdote lo declarará puro, ya que se trata solo de una quemadura cicatrizada. Si un hombre o una mujer le sale una llaga en la cabeza o en el mentón, el sacerdote deberá examinar la llaga. Si ésta se ve más hundida que la piel y el pelo se ve amarillento y delgado, declarará impuro al enfermo. Se trata de tiña, que es una infección en la cabeza o en el mentón. Pero si al examinar la llaga tiñosa, el sacerdote ve que no está más hundida que la piel ni tiene pelo negro, aislará al enfermo de tiña durante 7 días. Al 7º día, el sacerdote deberá examinar otra vez al enfermo. Si la tiña no se ha extendido ni tiene pelo amarillento, ni se ve más hundida que la piel, entonces el enfermo se afeitará el pelo, pero no la parte afectada, y el sacerdote lo aislará otros 7 días.
Al séptimo día, el sacerdote volverá a examinar al enfermo. Si la tiña no se ha extendido por la piel ni se ve más hundida que ésta, lo declarará puro. Entonces el enfermo se lavará la ropa y quedará puro. Si después de su purificación la tiña se extiende por toda la piel, el sacerdote deberá examinarlo. Si la tiña se ha extendido por toda la piel, ya no hará falta que el sacerdote busque el pelo amarillento porque el enfermo es impuro. En cambio, si considera que la tiña no se ha desarrollado y nota que le ha crecido pelo negro, entonces el enfermo ha sanado, es puro, y así deberá declararlo el sacerdote. Si un hombre o una mujer le salen manchas blancuzcas en la piel, el sacerdote deberá examinarlas. Si las manchas resultan ser blancuzcas, se trata solo de una erupción cutánea, de modo que la persona es pura. Si a alguien se le cae pelo de la nuca y se queda calvo, es puro. Si se le cae el pelo de las sienes y se queda calvo, también es puro. Pero si en su calvicie de la nuca o de las sienes le aparece una llaga rojiza, se trata de una infección que le ha brotado en la parte calva. El sacerdote deberá examinarlo. Si la inflamación es rojiza parecida a las infecciones de la piel, se trata entonces de una persona infectada e impura. El sacerdote la declarará impura por esa llaga en la cabeza. La persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará. Con el rostro semicubierto irá gritando, impuro, impuro, y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Cuando la ropa de lana o de lino se llene de moho o aparezca en la urdimbre o trama de lino de la lana o en algún cuero o artículo de piel y su color sea verduzco rojizo, se trata de una infección de moho y deberá mostrársela al sacerdote, quien examinará la mancha y aislará durante 7 días el objeto infectado. Al séptimo día, el sacerdote examinará la mancha. Si ésta se ha extendido en la ropa o en la urdimbre o en la trama o en el cuero o en cualquier artículo de piel, se trata de un moho corrosivo. Tal objeto es impuro. Se le prenderá fuego a la ropa o a la urdimbre, trama, lana, lino o cualquier artículo de piel que haya sido infectado, porque se trata de un moho corrosivo. El objeto deberá ser quemado. Si al examinar el objeto el sacerdote observa que la mancha no se ha extendido sobre el vestido, ni sobre la urdimbre, trama, lana, lino o cualquier artículo de cuero, entonces mandará a lavar el objeto infectado y lo aislará otros 7 días. Una vez lavado el objeto, el sacerdote procederá a examinarlo. Si observa que la mancha no ha cambiado de aspecto, dicho objeto será considerado impuro, aun cuando la mancha no se haya extendido. El objeto será quemado por estar corroído, sea por dentro o por fuera. Si después de lavado el objeto, el sacerdote lo examina y observa que la mancha ha disminuido, deberá arrancar la parte manchada del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama. Si la mancha reaparece en la ropa, en la urdimbre, en la trama o en cualquier artículo de piel, significa que ha vuelto a brotar. La parte infectada será quemada, pero toda ropa, urdimbre, trama o artículo de piel que al lavarse pierda la mancha se volverá a lavar y el objeto quedará puro. Esta es la ley respecto al moho que infecta la ropa,
la lana, el lino, la urdimbre, la trama o cualquier artículo de piel para poder declararlos puros o impuros. Hermana Miriam, ¿quieres leer el 14? El Señor le dijo a Moisés, esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada. Será presentada entre el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará traer para la purificación de esa persona 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de hisopo. Después el sacerdote mandará degollar la primera ave sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará la otra ave viva, la madera de cedro, el paño escarlata y la rama de hisopo, y mojará todo esto junto con el ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua de manantial. Luego rociará 7 veces a quien va a ser purificado de la infección y lo declarará puro. Entonces dejará libre a campo abierto el ave viva que se purifica. Deberá lavarse la ropa, afeitarse todo el pelo y bañarse. Así quedará puro. Después de esto podrá entrar en el campamento, pero se quedará fuera de su carpa durante 7 días. Al 7º día se rapará por completo el cabello, la barba y las cejas. Se lavará la ropa y se bañará. Así quedará puro al 8º día. El que se purifica deberá traer 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año también sin defecto. Como ofrenda de cereal traerá 6 kilos de flor de harina amasada con aceite, junto con 1/3 de litro de aceite. El sacerdote que oficia en la purificación presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión al que se purifica y a sus ofrendas. Después el sacerdote tomará uno de los corderos y junto con el aceite lo ofrecerá como purificación por la culpa. Lo mecerá ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Después degollará al cordero en el lugar santo, donde degüellan las víctimas del sacrificio expiatorio y del holocausto, porque el sacrificio por la culpa, al igual que el sacrificio expiatorio, pertenecen al sacerdote. Se trata de algo sumamente sagrado. Luego tomará el sacerdote un poco de sangre del sacrificio por la culpa y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, del que se purifica. El sacerdote tomará un poco de aceite y se lo echará en la palma de la mano izquierda. Mojará el índice de la mano derecha en el aceite que tiene en la palma izquierda y rociará el aceite 7 veces ante el Señor. Luego del aceite que le queda en la mano, el sacerdote untará un poco en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha,
y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica, sobre la sangre del sacrificio por la culpa. El sacerdote derramará sobre la cabeza del que se purifica el aceite que le quede en la mano. De este modo celebrará ante el Señor el rito de propiciación por él. A continuación, el sacerdote ofrecerá el sacrificio expiatorio, haciendo propiciación por el que se purifica de su impureza. Hecho esto, degollará la víctima del holocausto y la ofrecerá en el altar junto con la ofrenda de cereal. Así hará propiciación por él y lo declarará puro. Si el que se purifica es pobre y no tiene para comprar lo requerido, tomará como sacrificio por la culpa un solo cordero, el cual será mecido para hacer propiciación por él. También llevará como ofrenda de cereal 2 kilos de flor de harina amasada con aceite y 1/4 de litro de aceite, junto con 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, según lo que pueda pagar, uno como sacrificio expiatorio y otro como holocausto. Al 8º día los llevará a la entrada de la tienda de reunión ante el sacerdote para purificación en presencia del Señor. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio por la culpa junto con el aceite y los mecerá ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Después degollará al cordero del sacrificio por la culpa, tomará un poco de sangre y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, del que se purifica. El sacerdote se echará aceite en la palma de la mano izquierda y con el índice de la mano derecha lo rociará 7 veces ante el Señor. Luego, al que se purifica, el sacerdote le untará un poco de aceite que le quede en la mano. Se lo untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Allí donde puso la sangre del sacrificio por la culpa, el aceite que le quede en la mano lo untará el sacerdote en la cabeza del que se purifica. Así hará propiciación por él ante el Señor. Luego ofrecerá las tórtolas a los pichones de paloma, según lo que pueda pagar el oferente, uno como sacrificio expiatorio y otro como holocausto, junto con la ofrenda de cereal. Así hará el sacerdote propiciación ante el Señor en favor del que se purifica. Esta ley se aplicará a la persona que haya contraído una infección cutánea y no tenga para pagar las ofrendas regulares de su purificación. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: si al entrar ustedes en la tierra de Canaán, la cual les doy en propiedad, yo pongo moho infeccioso en alguna de sus casas, el dueño de la casa deberá decirle al sacerdote:
en mi casa ha aparecido una especie de moho. Entonces el sacerdote, antes de entrar para examinar el moho, mandará que desocupen la casa para que no se contamine todo lo que haya en ella. Hecho esto, el sacerdote entrará a examinarla. Si el moho de las paredes forma cavidades verduzcas o rosijas que parezcan hundirse en la pared, el sacerdote saldrá de la casa y la clausurará durante 7 días. Al séptimo día regresará y la examinará. Si el moho se ha extendido por las paredes de la casa, mandará quitar las piedras mohosas y tirarlas fuera de la ciudad, en un lugar impuro. También mandará raspar todo el interior de la casa y el material raspado lo arrojará fuera de la ciudad en un lugar impuro. Después se repondrá las antiguas piedras con otras nuevas y se sanará la casa con estuco nuevo. Si después de haber quitado las piedras infectadas y de haber raspado y resanado la casa, vuelve a aparecer el moho y se extiende por toda ella, el sacerdote irá a examinarla. Si el moho se ha extendido por toda la casa, se trata de moho corrosivo. Por lo tanto, la casa es impura y deberá demolerla y arrojar en un lugar impuro fuera de la ciudad. Las piedras de madera y el estuco, cualquiera que entre en la casa mientras esté clausurada, quedará impuro hasta el anochecer. Y todo el que duerma o coma en dicha casa deberá lavarse la ropa. Si después de haber sido resanada la casa, el sacerdote la examina y el moho no se ha extendido, la declarará pura porque la infección ha desaparecido. Para purificar la casa, el sacerdote deberá tomar 2 aves, pedazos de madera, de cedro, ramas de hisopo y un paño escarlata. Degollará una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará la madera de cedro, las ramas de hisopo, el paño escarlata y la otra ave viva, y mojará todo esto en la sangre del ave degollada y en el agua de manantial. Luego rociará la casa 7 veces y así la purificará con la sangre del ave, con el agua de manantial y con el ave viva, la madera de cedro, las ramas de hisopo y el paño escarlata. Soltará entonces el ave viva a campo abierto, así hará propiciación por la casa y ésta quedará pura. Esta es la ley respecto a cualquier tipo de infección cutánea o de tiña o de moho, ya sea en la ropa o en una casa, o de inflamación o erupción o mancha blancuzca, para así poder enseñar al pueblo cuando algo es impuro o impuro. Esta es la ley respecto a las infecciones. Gracias te damos, Señor Jesús, en este día por la oportunidad, Señor, que nos diste junto con mis hermanos de leer tu palabra. Señor, gracias porque de ella aprendemos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a tomar la enseñanza
de estas palabras, Señor, tuyas, y que podamos aplicarla también a nuestro corazón. Y cada día, Señor, poder ser moldeados por esta palabra, Señor. Te pedimos bendición para mis hermanos en este día. Guárdanos, ayúdanos, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra en este día. Tu nombre, Jesús. Amén.